buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este periodo trimestral 2024-2. Me presento nuevamente con ustedes. Mi nombre es Francisco Zambrano. Soy licenciado en Educación, mención informática, especialista en planificación educacional y magíster en gerencia educativa. Para este trimestre seré el facilitador de la asignatura informática para lo que la especialidad o ingeniería en cualquiera de sus menciones. En esta ocasión, mis estimados estudiantes, vamos a trabajar esta materia de informática como una materia básica, una materia general que ustedes necesitan conocer e incluso ustedes necesitan y tienen la necesidad para conocer todo lo que son las herramientas básicas del paquete ofimático, desarrollar la lógica matemática y en sí conocer un poco sobre los sistemas de información, cómo están integrados y cómo esto funciona. En esta ocasión, para esta primera clase, vamos a conocer lo que son los fundamentos de la informática, todo lo que es la informática, la computación, todo lo que son estas definiciones básicas de esta ciencia tan importante. Como en primer lugar vamos a presentar o vamos a conocer qué es la informática, es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. Es automático por ser las máquinas que realizan los trabajos de captura, proceso y presentación de la información. Se habla de racional por estar todo el proceso definido a través de programas que siguen el razonamiento humano. ¿Qué quiere decir esto? Que la informática no es necesariamente un computador, no es necesariamente equipos electrónicos, no es necesariamente cualquier énfasis, cualquier elemento, gracias, cualquier elemento relacionado con el trabajo con dispositivos electrónicos. No, se refiere también a lo que es el tratamiento automático y racional de la información, porque es una ciencia que trabaja a partir de información, pero tiene que ser automática y racional. ¿Por qué es esto? Automática se refiere porque trabaja en función, en virtud de esos equipos electrónicos, pero también es racional porque somos los seres humanos los que nos encargamos de manipular o de manejar los equipos electrónicos. La informática es la ciencia que estudia, está al servicio de la humanidad, facilita la vida cotidiana y es más en nuestros tiempos actuales que es tan cambiante, es decir, que es una de las ciencias que actualmente está dando grandes ramas o está dando grandes aportes, es decir, viene siendo uno de los elementos indispensables que nos permite a nosotros como seres humanos pues poderla utilizar gradualmente. Bien, entonces, ahora vamos a continuar hablando ahora de lo que viene siendo la computación. La computación viene siendo una de las ramas o una de las ciencias que está la informática. Esta rama se encarga del estudio y del diseño de las computadoras. Está todo relacionado con su procesamiento, velocidad, composición y elementos. Es decir, vamos a definirla. Es la ciencia que se ocupa del estudio de las computadoras. Abarca su diseño, su operación, su uso en el procesamiento de datos. En otras palabras, la computación alude al estudio científico que se fundamenta sobre sistemas automáticos para el manejo de información, que puedan realizarse por medio de herramientas pensadas para dicho fin. Es decir, como lo mencioné anteriormente, la computación se encarga del diseño, procesamiento, velocidad, todo relacionado con el computador. Ok. Hablando un poco del computador, vamos a hablar en este tema un poquito de la historia del computador, pero antes de empezar la historia del computador, es necesario identificar de dónde vienen los computadores, el por qué se diseñaron, por qué la humanidad ha tenido desde hace tiempos inmemoriales la necesidad de que todo sea tan automático y tan racional. Es decir, como podemos ver aquí, tenemos primero los instrumentos de cálculo. Vamos a basarnos primero en dos instrumentos de cálculo bastante básicos, lo que son los ábacos y los logaritmos. Antes de pasar a los logaritmos que vienen siendo un poquito más avanzados, vamos a empezar con lo más básico, lo más coloquial que viene siendo el ábaco, que viene siendo un instrumento de cálculo creado hace más de 5.000 años antes de Cristo. Se utiliza para operaciones de suma, resta, multiplicación y división, y las más completas, los cálculos de raíces. ¿Cuáles civilizaciones utilizaron el abaco? Se tiene evidencia que la civilización de los chinos, hace más de 5.000 años, ellos empezaron a utilizar el abaco para sus operaciones básicas, e inclusive civilizaciones antiguas como en Egipto, el antiguo Egipto, en la época de los faraones, en todas estas grandes dinastías y grandes reinados de estos grandes reyes de Egipto, pues se utilizaba este instrumento de cálculo. Pasando ahora a un poquito a algo más avanzado que son los logaritmos.
que fueron publicadas por John Napier. Antes de su muerte, pues él diseñó o creó, incluso publicó lo que son las primeras tablas de logaritmos. Sentada las bases para el desarrollo de las reglas deslizantes, 5 años más tarde, hace posible transformar una multiplicación en una suma. Es decir, el logaritmo viene siendo aquel aspecto o aquel instrumento que permitió o que dio la ciencia de que la multiplicación viene siendo la suma de varios números. Es decir, que hace posible que una división es una resta y una potencia un producto y una raíz en una división. Se basa en el análisis matemático, el logaritmo de base b, en un número real positivo que es el exponente de x de b para exponer n, es decir, que viene siendo aquel exponente. Yo creo que vamos a recordar un poquito la matemática de los terceros años de bachillerato, donde veíamos la exponenciación. Es decir, aquel elemento de la matemática que me permite a mí un número, es decir, un número positivo, un número real, que tenga una base, es decir, una base 10, que tenga una elevación, si vamos a hablar de la notación científica, cuando empezamos a ver física, que nos dicen de repente un número o llevarlo a una notación científica, por ejemplo, 3000, ese número 3000, para no hablarlo en los tres ceros que está detrás del número 3, podemos hablar 3 por 10 a la 3, es decir, 3000. Esta es notación científica. Ahora, si es el número contrario, que es negativo, esto ya sí estaríamos hablando de otro tipo de elemento, pero como estamos hablando de los logaritmos, son solamente números positivos. Ok. Continuando con esta idea, vamos a hablar ahora de otro instrumento de cálculo, como es la máquina de Pascal, que fue diseñada por el físico y matemático francés Blaise Pascal. Este físico, este matemático, este gran experto, vivió entre el año de 1623 y 1662. Desarrolló este instrumento de cálculo en el año de 1642 con una calculadora mecánica principalmente llamada máquina aritmética y después pascalina para realizar sumas, y usaba un sistema de ruedas sentadas similares al ideónimo de Iscalo. Es decir, viene siendo una serie de ruedas o una serie de tuercas que al girarlas o al manipularlas nos podían dar la suma de varios números. Luego tenemos la máquina de Hatt. Matthew Hatt pues viene diseñando esta máquina a partir del año de 1779, que la construyó para poder realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Como pueden observar aquí, viene siendo una máquina bastante simple y sencilla que permitía simplemente, era una rueda, manipularla como en aquellos teléfonos, recuerdan, no sé si ustedes nos han llegado a ver, aquellos teléfonos de mediados de los años 90, 80 para atrás, que eran una ruedita que se le colocaba el dedo en un número y se giraba de esta forma. Prácticamente la máquina de Hatt, la máquina tabuladora, pues viene siendo un instrumento muy parecido a este teléfono. Ok, y vamos a terminar con la máquina tabuladora de Hollerith. Esta viene siendo una historia un poquito más larga que la voy a resumir de esta parte. Pues Hollerith fue un conocido, pues prácticamente uno de los padres de la informática, de la computación, que desarrolló esta máquina o este computador, que se puede decir uno de los primeros computadores arcaicos, él nació en la ciudad de Nueva York en el año de 1860. Es graduado prácticamente en estadística y fue prácticamente uno de los primeros personas en los Estados Unidos de América que desarrolló un instrumento de cálculo, un computador para llevar a cabo un censo en esta nación. Fue el censo de 1880, escuchando este dato, vamos a prestar atención acá, que demandó 7 años para su análisis. Escuchemos esto. Un censo viene siendo un estudio de 10 años, pero el censo del año 1880 llevó una demanda de 7 años. Prácticamente el estudio nos iba a dar una cavidad para 3 años, pues no nos iba a servir de nada. Ahora, Hollerith pues desarrolló para mayor parte de las preguntas del censo una serie de preguntas cerradas de sí y no, donde pues prácticamente todo este proceso de 7 años se llevó a menos tiempo. Simplemente eran 18 columnas con 2 posiciones. En 1890, el gobierno de Estados Unidos eligió la máquina tabuladora de Hollerith para elaborar el censo. Este método resultó el recuento de análisis de 62.622.250 habitantes en todos los Estados Unidos. ¿En cuánto tiempo realizó este censo? Solamente en 6 semanas. Es decir, en una pequeña fracción de tiempo de 7 años lo llevamos a 6 semanas. Prácticamente fue un tiempo bastante récord. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de la generación de las computadoras. Vamos a hablar de la primera generación de computadoras.
Para esta ocasión ya vamos a entrar a lo que es el siglo XX, vamos a empezar ya prácticamente este evento antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial e inclusive después de la Primera Guerra Mundial, que ya pues como conocemos la historia universal, pero vamos a recordar un poquito que la Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 y pues esta Primera Guerra pues dio a las naciones participantes grandes problemas en la parte económica, social, política, pero también en la comunicación. Fue por esto que a medida de esto los científicos se fueron reclutando las naciones, grandes científicos, especialmente matemáticos, físicos, estadísticos, para desarrollar máquinas que les permitiera a ellos la comunicación más rápida. E inclusive se dio la primera generación de los computadores que fue desarrollada entre 1938, es decir, un año antes que comenzara la Segunda Guerra Mundial, hasta el año de 1958. Recordemos que durante este periodo, que empezó desde 1939 hasta 1945, se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, uno de los eventos más catastróficos y digamos lo que cambió la historia en nuestra actualidad, en esta época pues, prácticamente contemporánea. Pero si hablamos de lo que es la historia universal, vamos a hablar que la Segunda Guerra Mundial pues se dio en la época moderna, ya que pues después de la explosión de la bomba atómica en agosto de 1945, pues comenzó la era contemporánea que es nuestra era actual. Hablando en términos generales, los creadores de los primeros computadores, vamos a hablar primero del ENIAC, que pues salió el 14 de febrero de 1946, pues se logró desarrollar o se logró inaugurar en la Universidad de Pensilvania por Eckel y Mauchly. Ellos vienen siendo los dos primeros investigadores o profesores que dieron la inauguración a este primer equipo. Lograron resolver alrededor de 5.000 adiciones y sustracciones, 350 multiplicaciones y 50 divisiones por segundo. Observemos que prácticamente esta era una máquina de gran tamaño, como se muestra acá, solamente ocupaba una gran habitación, y la Mark I, que pues llevó 40 gabinetes de 100.000 componentes. Estos utilizaban tubos de válvulas a vacío, válvulas eléctricas que pesaban alrededor de 27 toneladas. Podían medir entre 5 y 24 metros. Consumía alrededor de 150 kilobytes de electricidad. Ok, pasando a la segunda generación, fue de 1958 a 1963, ya en el periodo de la Guerra Fría, pues aquí se desarrollaron ya elementos mucho más avanzados, los equipos eran más pequeños, se desarrollaron lenguajes de programación como COBOL y Fortran, se eliminaron los tubos de válvulas a vacío, se desarrollaron máquinas como el IBM TX0 en 1958, que tenía un monitor de video y la primera calidad era más rápido y más relativamente pequeño y posee un dispositivo de salida sonora. ¿Qué quería decir esto? Que por lo menos en una parte de la habitación se encontraba el dispositivo de salida y al otro lado podía encontrarse el dispositivo de entrada. Todo lo contrario. Podemos ingresar de repente en una tarjeta perforadora y no estaría al otro lado de la habitación, pero era mucho más rápida que el equipo anterior. Incluso tenía ya una pantalla. Y en 1954 se comercializó el 650 de tamaño medio, que fue el primer ordenador totalmente transitorio, que fue el TRADIC de Bell en los laboratorios, como puede observarse en la imagen. Pasando a la tercera generación, vamos a tener una generación de 1964 a 1970. Aquí pues se desarrollaron los circuitos integrados que permitían abarcar todos los costos de tiempo, la capacidad de procesamiento y reducción de tamaño de máquinas, se desarrollaron los circuitos integrados o las pastas de silicio, aquí se empezaron a integrar los pequeños chips, como podemos verlos acá. Los primeros computadores pues se comenzaron a comercializar, los primeros minicomputadores a partir de 1965, pero escuchen el precio que tenían estos minicomputadores. $18.000, mis estimados estudiantes. $18.000 que actualmente pues podemos aquí en Venezuela adquirir un apartamento por este precio. Para esta época pues era el precio de un computador. Hoy actualmente pues hay grandes computadores que cuestan millones de dólares, pero tienen un procesamiento bastante más rápido que estos antiguos. Vamos a lo que es la cuarta generación de computadores que se desarrolló entre 1971 y 1983, una generación que duró alrededor de 12 años. Esta generación de computadores, mis estimados estudiantes, vamos a revisar acá. Tenemos que en este periodo, pues, se dio a conocer por lo menos los transistores, salen a los circuitos o como el procesador LSI,
que viene siendo Large Scale Integration, y el VLSI, Very Large Scale Integration. Y en este periodo surgió también el procesador de distribuidor o el disco óptico, y la gran difusión del microcomputador, es decir, el computador personal, prácticamente se desarrolló. Sus características para la integración de los componentes eléctricos que lograron posicionar, y la aparición del microprocesador, es decir, un único circuito integrado que se reúnen los elementos básicos de las máquinas. Es decir, viene siendo en esta generación que permitió pues el desarrollo de grandes computadores y grandes instrumentos de procesamiento de cálculo. Ahora pasemos a las más actualizadas, que es la quinta generación de las computadoras, que digámoslo, actualmente viene siendo la generación que viene trabajando. Comenzó a partir de 1983, digamos lo que hay algunos expertos informáticos que dicen que actualmente estamos en la sexta o la séptima generación de los computadores. Yo pienso que aún no hemos salido de la quinta generación, porque aún tenemos este tipo de equipos, como lo que podemos ver, estos computadores personales con su case, teclado, mouse y monitor, e inclusive a partir de que computadores ya han salido con monitor integrado con su procesador y demás dispositivos, pero aún pues no hemos superado esta etapa, ya que tiene que aparecer otro tipo de computador, otro tipo de tecnología. Surge el computador personal. En la actualidad, pues IBM presentó su primera computadora personal que revolucionó el sector informativo. Las aplicaciones exigen cada vez son mayores, de mayor procesamiento, existen sistemas especiales, sistemas multimedia, combinación de texto, gráfico, imágenes y sonidos, base de datos, distribución de redes y neutrales en tan solo ejemplos como los necesitamos actualmente. Las tecnologías anteriormente como la VLSI están siendo o fueron ya sustituidas por el ULSI, que viene siendo Ultra Large Scale Integration, el concepto de procesamiento que está yendo hacia los procesos paralelos, o la ejecución de muchas operaciones simultáneas para las máquinas. ¿Qué quiere decir esto, mi estimado estudiante? Que vienen siendo dispositivos con mayor procesamiento de datos, más rápido, más capaces de trabajar en sí poco a poco. Ok, ¿cómo vienen clasificando los computadores a partir de esta quinta generación? Tenemos los supercomputadores, que es el tipo de computador más potente y más rápido hasta el momento, pues está diseñada por enormes cantidades de información en poco tiempo. ¿Cuánto puede costar un computador? Esto alrededor de unos 30 millones de dólares. ¿Quiénes lo utilizan? Lo utilizan los científicos, universidades, instituciones militares, grandes países. Macrocomputadoras, también conocidas como mainframes, son grandes, rápidas y caras en cuestión de sistemas, porque controlan cientos de usuarios simultáneamente, así como los dispositivos de entrada y salida. Son más poderosas que las supercomputadoras porque soportan más programas simultáneamente, son un poco más pesadas y ocupan cuartos completos. Pero para estas supercomputadoras deben trabajarse para lo que son servidores, y grandes empresas pues son las que la trabajan. E inclusive varias personas pueden estar trabajando simultáneamente en ellas. Ok. También tenemos lo que son las mini computadoras y las microcomputadoras. Las mini computadoras pues surgieron pues en la tercera generación de los computadores, surgieron en la década de 1960, son versiones más pequeñas de los mainframes y están orientadas a tareas específicas. No necesariamente todos los periféricos no necesitan un mainframe. Esto ayuda a reducir su precio y su costo de mantenimiento. Y las microcomputadoras o las conocidas computadoras personales, que son los computadores actuales, pues tienen su surgimiento, es decir, a partir de un computador con un chip, un circuito integrado o un microprocesador que viene siendo de este tamaño, como lo podemos ver anteriormente. Más adelante les explicaré un poquito sobre esta parte. El término PC se deriva desde 1981, cuando IBM sacó a la venta el modelo IBM PC, el cual convirtió el tipo de computador ideal en un computador personal. Es decir, que el surgimiento de PC o computador personal pues surgió a raíz de un computador que surgió o sacó de la empresa IBM. Ok, vamos a hablar ahora en términos computacionales, en términos informáticos, sobre el computador, sobre dos elementos o dos componentes esenciales, el hardware y el software. Cuando hablamos de lo que es el hardware, se refiere a toda la parte física informática o a todos los dispositivos tangibles que se pueden tocar de un computador, e inclusive la parte interna viene siendo también parte del hardware. Ahora, cuando hablamos del software, es un conjunto de aplicaciones diseñadas para cumplir diversas funciones dentro de un sistema. Además, está formado por la información del usuario, datos de proceso, programas que forman parte del software. En términos generales, vienen siendo todos los programas
aplicaciones que tiene un computador o un dispositivo electrónico. Recordemos también que hoy en día, cuando nosotros hablamos de software, no solamente son los computadores que lo poseen, sino también lo que son los teléfonos inteligentes, poseen un software, pero ellos también poseen un hardware. ¿Cuál es el hardware de un teléfono? El hardware de un teléfono viene siendo todo el dispositivo, todas las piezas internas y externas. Ejemplo de este equipo que tengo aquí en mis manos viene siendo un dispositivo móvil que tiene su hardware que pues permite ser tocado, poder utilizarse e inclusive toda la parte tanto externa como interna. Pero ¿cuál viene siendo el software? Su sistema operativo, las aplicaciones instaladas. Lo mismo sucede con un computador, son todas las partes tangibles, el hardware y el software, todos los programas de aplicación e inclusive el sistema operativo. Por otra parte, también tenemos que vamos a encontrar, como se pueden representar en esta imagen, todo lo que son los dispositivos que podemos ver y tocar y los programas que no precisamente se pueden tocar, pero sí sabemos que pertenecen al hardware. Y del software, todos los programas o aplicaciones que pueden descargarse y pueden ejecutarse en un dispositivo electrónico. Ok. Ahora vamos a especificar lo que son los dispositivos de entrada y salida de los dispositivos periféricos. Como podemos observar aquí, los dispositivos periféricos se denominan genéricamente para designar el aparato o dispositivo auxiliar e independiente conectado a la tarjeta madre del computador. Se considera periférico a la unidad o dispositivo de hardware a través de los cuales el ordenador se comunica con el exterior, los sistemas que almacenan o archivos de la información, sirviendo de memoria auxiliar a la memoria principal. Es decir, tenemos los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. Pero cuando existe una combinación de un dispositivo que permite entrada y salida de información, se le va a denominar dispositivo mixto. Los dispositivos de entrada son los dispositivos que reciben la información y la ingresan al dispositivo electrónico. Los dispositivos de salida son los dispositivos que permiten la salida de información de forma física, auditiva o óptica. ¿Cuáles vienen siendo los dispositivos de entrada? Tenemos el ratón o mouse, el teclado, el escáner, monitor, no, perdón, monitor viene siendo de salida, el micrófono, el joystick o aquella palanca de juegos y la webcam. Actualmente, pues, lo que son el escáner viene integrado con una impresora multifuncional que viene también considerándose dispositivo de entrada y salida, viene siendo un dispositivo mixto. Es decir, vamos a hablar ahora un poquito de la salida para ir a los dispositivos periféricos mixtos. Los de salida, ¿quiénes son? Las cornetas, el sintetizador de voz, un monitor, una impresora o un plotter, que viene siendo aquella impresora grande que permite la impresión de planos. Los dispositivos mixtos son aquellos que permiten entrada y salida, como una pantalla táctil, un disco duro, un CD recargable, un pendrive, un modem sí, un modem o un modem router que vienen siendo dispositivos de entrada y salida de información. Esto básicamente vienen siendo algunos de los dispositivos periféricos que podemos nosotros conocer. Ok, continuamos entonces. Vamos a hablar un poquito sobre los dispositivos periféricos de entrada, que estos son los dispositivos que captan y digitalizan los datos e introducidos por el usuario con otro dispositivo, los cuales envían al ordenador o procesan la información. Los más conocidos son los que tenemos acá: teclado, ratón, monitor. Monitor, si es el caso que sea mixto, que sea un monitor o un teclado que permita ser táctil, un escáner, la webcam, la cámara digital. Ok, y por otro lado tenemos los dispositivos de salida, que son por lo menos los auriculares, las impresoras, altavoces, de repente una tarjeta gráfica, en fin, cualquier otro dispositivo que permita la salida de información, como lo es también un monitor. Muy bien. Continuando para finalizar ya con esta primera unidad o este primer tema, vamos a hablar de las unidades de almacenamiento lógico. Cómo se integran estas unidades de almacenamiento dentro de un computador. Dice que los dispositivos de almacenamiento son aquellos conectados a una computadora y suelen asociarse automáticamente a un volumen o a una unidad lógica, generalmente designados por una letra seguido de dos puntos. Si han observado, mis estimados estudiantes, que cuando ingresamos un pendrive o algún CD a algún computador, automáticamente en la sección llamada equipo aparece allí de una vez una letra con un dispositivo externo, dispositivo extraíble, un dispositivo óptico y va acompañado de una letra A, B, C, D, cualquiera que forma parte. Vamos a explicar un poquito cómo están divididas estas letras y el por qué.
La primera no la vamos a encontrar ya. La primera pues prácticamente está obsoleta, que viene siendo la unidad A, que se emplea mayormente en la primera unidad de disquete. El disquete viene siendo un dispositivo de almacenamiento pues que ya está desfasado, ya está obsoleto, que se utilizó hace alrededor de unos 20 o 15 años atrás. La unidad B solía asociarse a la segunda unidad de disquete. Esta se utilizaba mucho en estas épocas. La unidad C suele asociarse al disco duro o disco principal, es decir, donde está guardada toda la información de nuestro equipo. La unidad D y F, que son designadas a los dispositivos lectoras ópticos como CD, DVD o Blu-ray, o a las lectoras de memoria. También pueden asociarse a las memorias flash o a las memorias de una cámara digital, inclusive a los pendrive. De aquí en adelante, la DEF en adelante se asocia a lo que son los pendrive o cualquier otro dispositivo electrónico que pueda ser extraíble. Un dispositivo de almacenamiento sólido también se le puede conocer. En esta imagen podemos asociarnos un poquito, vamos a observar acá, estimados estudiantes, observemos claramente, vamos a analizar un poco la situación como tenemos acá. Observen que la unidad A se asociaba a un disco de 3,5, la unidad C, o en este caso unidad de CD-DVD, viene siendo la unidad E, pero la unidad C, este es un equipo que tiene dos particiones. ¿Por qué dos particiones? Porque el disco duro se podía dividir en mitad, o una parte para el sistema operativo y otra parte para guardar cierta información. Aquí tenemos un disco duro con dos particiones, perdón, o podemos también tener dos discos duros. Y lo que son también algunas unidades, pueden ser algunas redes. Observe que tenemos, este es un equipo que está conectado de repente a una red estudiantil de alguna universidad. Tenemos unidad de estudiantes, unidad pública, la principal y la unidad de red personal. Es decir, es un equipo que es empresarial de alguna universidad. Muy bien, continuando con esta gran cantidad de información, vamos a hablar ahora de lo que son las unidades de almacenamiento. En este caso, pues, hablemos un poquito sobre lo que son la unidad central de procesamiento, el cerebro del computador, unidad central de procesamiento. Es el verdadero cerebro de la computadora. Su misión consiste en controlar y coordinar o realizar todas las operaciones del sistema. Para ello, pues, se trae una a una las instrucciones del programa y tiene que alojarlo en la memoria principal. El análisis que emite los órdenes necesarios para contemplar la realización físicamente está formado por circuitos de naturaleza electrónica, que en una microcomputadora se encuentran integrados a una pastilla o chip denominado microprocesador. A su vez, la CPU o unidad central de procesamiento está dividida en dos partes, unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Antes de seguir adelante, cuando ustedes hablan del CPU, yo recuerdo, inclusive en mi caso, lo hicieron cuando yo era niño, que vamos a aprender las partes del computador, monitor, teclado, mouse y el CPU. Esa caja grande que está allí es el CPU. Aquí tenemos un gran error. ¿Por qué? La unidad central de procesamiento viene siendo un pequeño chip o una pastilla de este tamaño. Ella está alojada dentro de la tarjeta madre en su zócalo. Pero a su vez, esta tarjeta madre va a estar dentro de un cajetín o un gabinete que muchas veces es conocido como case o torre. Este case o torre es esta caja negra que anteriormente nos decían, este es el CPU. No, su nombre realmente es case o torre. Vamos a estar pendientes de conocer los diferentes nombres de las partes de un computador. Es decir, ya sabemos que no es unidad central de procesamiento o CPU, esa caja negra, ahora la sabemos que se llama torre o case. Pendiente con esa parte. Ahora sí vamos a conocer cómo trabaja ese pequeño chip o esa pastilla llamada unidad central de procesamiento o CPU. Dentro de ella, pues tendremos a la memoria principal y tenemos también a la unidad de control. Es decir, es la que se va a encargar de coordinar toda la información que va a entrar a la memoria principal para después pasarla a la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Vamos a leer aquí esta información. Dentro de la CPU, la información pasa de la memoria principal y luego a la unidad de control que decodifica en instrucciones de comando. Después pasa a la unidad aritmético-lógica donde se ejecutan los comandos. Después pasa a la unidad de control y por último se almacena en la memoria principal. Es decir, va a ser este juego. Observemos aquí esta imagen. La información es ingresada primero en la memoria principal. Esta obtiene instrucciones de dicha memoria y va a pasar a la unidad de control.
Esta se va a encargar de codificarla en comandos. ¿Cuáles vienen siendo estos comandos? De repente, las unidades, o por ejemplo, va a trabajar con el código binario 01, 001, 11001. Este es el lenguaje por el cual se comunican los computadores. Pero al llegar esta información a la unidad central de procesamiento, lo pasaría a un idioma que es entendible a nosotros, los usuarios. Después de codificarla, va a pasar a la unidad aritmético-lógica en la cual se ejecutarán los comandos, para luego pasarla a la unidad de control para coordinar en dónde va a guardarse o va a coordinarse esa información, y después va a pasar al almacenamiento de la memoria principal. Es decir, va a ser un bucle o un círculo, un circuito, el cual va a tener un determinado fin cuando llegue al último proceso. Comienza en la memoria principal, unidad de control, unidad aritmético-lógica. Luego se viene de para atrás, unidad aritmético-lógica, unidad de control y a la memoria principal. Ok, bueno. En este modo, cuando hablamos de la unidad de control, que es el centro nervioso de la computadora, ya que desde ella se controlan y se gobiernan todas las operaciones. ¿Qué utiliza o qué hace la unidad de control? Obtiene una información de la memoria principal, la examina y la codifica. Y por último, la unidad aritmético-lógica, que es la unidad que se encarga de realizar las operaciones elementales de tipo aritmético, suma, resta, multiplicación y división, y también las de tipo lógico, es decir, operaciones de comparación. Estas vienen siendo prácticamente las operaciones que permite realizar estas unidades dentro de lo que es la unidad central de procesamiento o lo que es la CPU. Bueno, mis estimados estudiantes, para ir finalizando este primer encuentro o este primer encuentro tecnoformativo, vamos a tener la siguiente información. Esta primera semana es la primera semana de evaluación. Ya está disponible en el aula virtual la primera actividad, que es la realización de un mapa mental. Ojo, si no conocemos lo que es un mapa mental, les recomiendo leer la información que está allí en la actividad, e inclusive dentro de la actividad hay una hoja de trabajo. Esta hoja de trabajo, pues prácticamente nos va a permitir a nosotros seguir las instrucciones y los pasos para poder realizar lo que es toda nuestra actividad. Bueno, mis estimados estudiantes, no me queda más nada que decir, sino despedirme de ustedes, que estén muy bien, que tengan un feliz día. Hasta luego.